Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que nos afecta absolutamente todos cada vez que sacamos la cartera, hacemos clic en comprar o firmamos un papel. Vamos a hablar de nuestros derechos como consumidores, de la protección legal que nos ampara y, bueno, de algo que a veces parece estar en peligro de extinción: el sentido común. La idea de hoy es coger esos conceptos legales que suenan tan densos y convertirlos en herramientas súper prácticas para vuestro día a día. Así que venga, empezamos, que hay tela que cortar. Vale, vamos a zambullirnos directamente en la gran duda. Pensadlo un momento. ¿Deberían las empresas tener la obligación legal de protegernos de absolutamente cualquier error imaginable que podamos cometer? Es decir, si compramos un café para llevar, ¿de verdad necesitamos que el vaso tenga un cartel fluorescente gigante avisando de que, oye, el líquido quema? Esa es exactamente la pregunta del millón que se hacen los tribunales y los legisladores de todo el mundo al redactar las leyes de consumo. Y a ver, para entender dónde están los límites, tenemos que repasar algunas historias que rozan literalmente lo absurdo. Seguro que os suenan algunos de estos casos históricos o leyendas urbanas que directamente nos hacen llevarnos las manos a la cabeza. Por ejemplo, el mítico caso de alguien intentando demandar al fabricante de su microondas porque en las instrucciones no ponía explícitamente que no se puede meter al gato dentro para secarlo. O imaginaos esto, pacientes demandando a su médico por no haberles obligado físicamente a dejar de fumar o a comer mejor. Suena de locos, ¿verdad? Pero estos ejemplos ilustran a la perfección lo que pasa cuando estiramos la protección al consumidor hasta unos límites completamente irracionales. Lo que nos lleva a la primera sección: consumidores, razonables o distraídos, definiendo el estándar de protección. Esta es la auténtica encrucijada del derecho de consumo. Pero antes de decidir a quién protege exactamente la ley, tenemos que entender por qué existe esa ley. Todo se reduce a dos palabras clave: asimetría informativa. Suena a término técnico aburrido, pero en un lenguaje de andar por casa significa simplemente que el terreno de juego está inclinado. Fijaos, el fabricante de un coche o el banco que emite una tarjeta de crédito siempre, absolutamente siempre, va a saber muchísimo más sobre ese producto que nosotros. Las leyes de protección al consumidor nacen precisamente para nivelar un poco la balanza y obligar al que vende a compartir esa información clave. Sabiendo esto, vamos al contraste. Por un lado, tenemos el estándar del consumidor razonable. Este estándar da por hecho que la persona lee lo que firma, que usa un mínimo de sentido común y que toma ciertas precauciones básicas. En el otro extremo tenemos al consumidor ordinario o distraído. Proteger a este último perfil en cualquier situación implicaría ponerle una red de seguridad constante, incluso frente a errores que eran 100% evitables. Y ojo con esto, porque si el sistema siempre nos salva de nuestras propias negligencias, como no leer un contrato del banco, al final lo que pasa es que los costes de las empresas se disparan. Y ¿adivinad quién acaba pagando precios más altos para compensar? Exacto, todos nosotros. Y justo aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, en la sección 2, el poder del artículo 2 de la Ley número 29.571. Este artículo del Código de Protección y Defensa del Consumidor de Perú va directo al meollo del asunto. Lo verdaderamente interesante cuando leemos el texto legal tal cual es que el artículo 2 exige al proveedor que ofrezca, y cito, toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo. Fijaos en el detalle, ¿eh? La ley no les pide que nos entreguen una enciclopedia infumable llena de jerga técnica ni que nos adviertan de no meter al gato en el microondas. Pide información relevante, clara y directa, para que podamos decidir con cabeza. Y el propio artículo desglosa esto que da gusto. Para equilibrar esa balanza de información de la que hablábamos antes, nos da una lista de 6 requisitos imprescindibles. Nos dice que la información tiene que ser veraz, es decir, cero mentiras, suficiente, que no te escondan la letra pequeña importante, de fácil comprensión, en un idioma que se entienda sin ser ahogado, apropiada, oportuna, vamos, que te lo expliquen todo antes de soltar el dinero y no cuando ya no hay marcha atrás, y finalmente accesible. Es literalmente una lista de verificación perfecta para saber si nos están tratando con transparencia. Pasamos ahora a la tercera parte, las reglas de la información a nivel global. Vamos a ver cómo maneja esto el mundo, porque os sorprenderá saber que esta necesidad de proteger la información no es algo de un solo lugar. Es un estándar global recomendado por organismos gigantes como la ONU o la OCDE. Y esto ilustra de manera brillante cómo los distintos países atacan el mismo problema, pero cada uno con su matiz. Mientras que Perú exige que la información sea veraz y oportuna, Colombia añade conceptos súper contundentes como transparente y verificable. En Argentina te piden que sea cierta y detallada, y aquí en España la ley marca que tiene que ser veraz, eficaz y suficiente. Las palabras cambian un poco de un lugar a otro, sí, pero la filosofía de fondo es exactamente la misma en todas partes. El vendedor tiene que poner las cartas claves sobre la mesa. Vale, pero dejemos ya tanta teoría, vamos a la sección 4, protección en el mundo real. ¿Cómo se aplica todo esto cuando vamos a comprar un teléfono, contratamos internet o pedimos un préstamo? ¿Qué pasa cuando saltan chispas y hay un conflicto real? En el caso de Perú, el árbitro que sale al campo cuando las cosas se tuercen es el INDECOPI.
Es la autoridad oficial que se encarga de remangarse, analizar las pruebas basándose en el código de consumo y dictaminar si el vendedor ocultó información o si, por el contrario, fue el cliente quien metió la pata por no prestar atención. Para entenderlo mejor, veamos un caso histórico súper ilustrativo documentado por los expertos, el caso de Henry Van Hasselt contra Bancosur. Resulta que este señor pidió un crédito para un coche, y él, por su cuenta y riesgo, dio por sentado que si simplemente metía dinero de más en su cuenta, el banco lo iba a pillar automáticamente para adelantar el pago del préstamo. Pasan los meses, se da cuenta de que el banco no ha hecho eso y, ni corto ni perezoso, los demanda por falta de idoneidad. ¿El problema de fondo? Pues que el contrato del banco explicaba con todo lujo de detalles el procedimiento exacto para hacer pagos anticipados, y él, sencillamente, decidió no leerlo. El punto crucial de todo este asunto está en cómo se resolvió el caso. El tribunal le dio la razón al banco y soltó esta frase que es oro puro. Es responsabilidad del consumidor leer adecuadamente el contenido de los contratos que suscribe. Básicamente, la ley no te cubre las espaldas si actúas con negligencia. El banco había hecho los deberes dándole información suficiente, veraz y accesible en su contrato. El fallo fue que el consumidor no actuó de manera razonable. Le tocaba hacer una pequeña parte del trabajo y no la hizo. Y llegados a este punto nos toca aterrizar toda esta información legal en nuestro día a día. Vamos a la quinta y última sección, consejos y reflexiones para el consumidor, una guía de supervivencia. Sabiendo ya que la ley nos protege, pero que también nos exige un mínimo de responsabilidad, vamos a repasar lo fundamental. Tomad nota. Aquí tenéis los 3 pasos de oro para ser un auténtico consumidor razonable. Paso 1. Hay que leerse los contratos de arriba a abajo. Sí, lo sé, puede ser un aburrimiento tremendo, pero es nuestra responsabilidad. Paso 2. Haced preguntas para romper esa asimetría informativa. Si no entendéis la letra pequeña, pedid que os la expliquen clarita antes de firmar nada. Y paso 3. Usad el sentido común básico. Pensad que la ley es un escudo diseñado para protegernos de abusos reales del mercado, no una tirita mágica para tapar nuestra propia pereza a la hora de comprar. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejaros con esta pequeña reflexión flotando en el aire. La próxima vez que os descarguéis una aplicación, contratéis un seguro o compréis el último cacharro tecnológico, preguntaos, ¿estamos leyendo de verdad lo que firmamos y asumiendo nuestro papel como consumidores razonables? ¿O le estamos dando a aceptar todo a ciegas, cruzando los dedos para que alguien nos solucione la papeleta si las cosas salen mal? Que nos den información clara es nuestro mayor derecho, sin duda, pero utilizarla, eso es 100% nuestra responsabilidad. Nos vemos en el próximo análisis.